Sabes que me encanta esta historia porque es la historia más importante de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué es tan importante? Escucha, ¿por qué es tan importante que Jesús haya resucitado? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué quizás no era suficiente solamente morir en la cruz? En lugar tuyo y en lugar mío, sin mancha, puro, tomando tu lugar y mi lugar. ¿Por qué no era suficiente simplemente que muera? ¿Por qué era necesario que no solamente muera, sino que resucitara? ¿Sabes que pudiera hablarte literalmente más de 30 puntos importantes, históricos, bíblicos acerca de la resurrección de Jesús? Pero obviamente si me pongo a hablar de todos, necesito 5 domingos para poder predicarlos. Y nada más tengo este. Por eso quiero hablarte solamente de 3. Son un montón, pero solamente 3 que considero fundamental para nosotros en este tiempo. 3 que responden a la pregunta: ¿por qué era tan importante que Jesús resucitara? ¿Estás listo? Número 1, ¿por qué era tan importante que Jesús resucitara? Porque es todo el cimiento de nuestra fe el que Jesús haya resucitado. Voy a decirlo de vuelta. ¿Por qué era tan importante que Jesús resucitara? Porque todo el cimiento de nuestra fe es que Jesús resucitó. En otras palabras, el cimiento de nuestra fe se sustenta en el hecho de que Jesús no está muerto y de que está vivo. Tu fe cobra sentido y mi fe cobra sentido al saber que Jesús resucitó, no solamente murió. ¿Por qué es tan importante? Porque todo el cimiento de la fe está en saber que Jesús resucitó. La Biblia dice en 1 Corintios 15, verso 14, mira qué tremendo que es. Y si Cristo no resucitó, porque habían algunos en la iglesia de Corintios que decían, no, es que la resurrección no existe, no, es que eso de la resurrección de los muertos no es verdad. Entonces Pablo le dice esto, vamos a suponer que Cristo no resucitó. Dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Porque si Cristo no resucitó, aún estamos en pecado. Imagínate ese momento. Si vamos a suponer que Jesús no hubiera resucitado, si Jesús no resucitó, vanas son nuestras enseñanzas y vana es nuestra fe. Porque si Jesús no resucitó, aún estamos muertos en pecados. Porque es importante que Jesús resucitara, porque de ahí se cobra toda la verdad bíblica de saber que tú eres perdonado, de que tú eres limpio de todos tus pecados, de que Jesús perdonó hasta el último pecado, los que hiciste y los que todavía no has hecho, Jesús lo perdonó. Pero todo eso carecería de sentido si Jesús no hubiera vencido a la muerte. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Inútil sería la fe. Inútil sería nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado. Pero Romanos 4:25 dice: el que fue entregado por nuestros pecados y nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado por nuestros pecados. Eso lo entendemos muy bien. Que Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz. Eso lo entendemos muy bien. Pero quizás a veces no entendemos el momento más importante. No fue que Jesús murió. El momento más importante fue que Jesús resucitó. Porque Él fue entregado por nuestros pecados, sí. Pero al ser resucitado, Él se presentó delante del Padre y le dijo: papá, consumado es, hecho está, yo los justifico a todos ellos, yo pagué por ellos y no estoy muerto, sino que estoy vivo. Por eso Él fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación.
Todo el cimiento de nuestra fe está en este hecho. Jesús está vivo. Jesús resucitó. ¿Quieres destruir el cristianismo? ¿Quieres destruir el cristianismo, la fe en Cristo? Hay una única forma para hacerlo. Hay una única forma para destruir la fe en Jesús, el cristianismo, el ser seguidor de Jesús. Y esa única forma es comprobar que Jesús no resucitó. Si tú puedes comprobar que Jesús no resucitó, toda la fe del cristianismo se va por el suelo. Si tú puedes comprobar que Jesús nunca resucitó, todas las promesas de Dios se caen por piso. Pero déjame decirte algo, nunca vas a poder comprobar que Jesús no resucitó, porque Él resucitó, porque Él está vivo. Es más, déjame decirte esto. Las evidencias que hay a lo largo de toda la historia son irrefutables acerca de que Jesús resucitó. Está lleno de evidencias acerca de que, es más, si tú vas a la tumba, vos podés encontrar la tumba de Buda, la tumba de Mahoma, la tumba de un montón de que se dijeron ser el profeta de ese tiempo. Pero vos se podés encontrar la tumba y está cerrada y dentro están todos sus huesitos hechos polvo, comidos por gusanos, putrificado, huele horrible. Pero si vos vas a buscar la tumba de nuestro Señor Jesucristo, vas a encontrar que la piedra fue removida, que la tumba está abierta, que no está cerrado y que ahí adentro no hay ni un solo cuerpo, porque Jesús resucitó. Jesús resucitó. Él no está muerto, Él está vivo. ¿Sabes? No tengo tiempo, pero podría mostrarte con hechos históricos, con hechos de la Biblia, de cómo todo respalda la verdad más grande de la humanidad, que Jesús está vivo. Es más, las personas que intentaron refutar, desmentir la resurrección de Cristo, todas las personas que intentaron, que viajaron a Israel, con sus grandes doctorados, con sus grandes investigaciones, voy a desmentir el hecho del cristianismo. Todas esas personas, todas, ni uno pudo comprobarlo. No solamente que no pudieron ni comprobarlo, sino que la mayoría de esas personas terminó lo que el verso 31 de Juan capítulo 20 dice. Terminó creyendo lo siguiente: que todas estas cosas fueron escritas para que conozcas a Jesús, a Jesucristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tengas vida y vida eterna. Todas esas personas terminaron creyendo. No solamente no puedo desmentir, sino que tengo que creer que todo lo que está escrito ahí es para mostrarme a la persona más importante, Jesucristo. ¿Por qué es tan importante que Jesús haya resucitado? Porque esa es toda la base de nuestra fe. Pablo le dice, si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Jesús resucitó y Dios lo levantó de los muertos y la muerte no pudo vencerlo. Eso significa que Él está vivo y que puedes creer en todas las promesas de Dios para ti. Él dijo que Él iba a morir y que Él iba a resucitar. Si Él no hubiera resucitado, no solamente esa palabra perdería veracidad, sino todas las demás palabras que Él habló. Porque si no puede cumplir esta, pues ¿cómo puedo creer que va a cumplir las demás? Pero si cumplió la más difícil. Porque, amado, ningún hombre había muerto y resucitado. Lázaro, sí, pero Lázaro después de un par de años murió. Resucitó en el momento porque Jesús quiso enseñar algo, pero después ese Lázaro no está vivo todavía hoy. Lázaro se murió. Pero Jesús dijo, yo
Es necesario que pasen todas por esas cosas. Pero quiero que se acuerden de esto. Es necesario que muera, pero al tercer día voy a resucitar. Voy a vencer la muerte. Y quizás en ese tiempo, cuando me estén viendo crucificado, tengan tristeza, tenga dolor y el mundo pareciera ser que se está alegrando, pero tranquilos, porque yo cambiaré su tristeza en alegría. Tranquilos, porque cuando me vuelvan a ver, su gozo no les será quitado nunca más. Jesús resucitó, Él está vivo, Él se presentó a sus discípulos, se presentó a los que creían en Él. Por eso nuestra fe cobra todo el sentido. Y regreso acá, si Jesús pudo cumplir eso, que era lo más difícil de resucitar, no solamente morir, resucitar, porque todos los hombres habían muerto, pero Él resucitó. Si Jesús pudo cumplir eso, entonces todas sus demás promesas cobran sentido. Porque si Él prometió eso, ¿cómo no va a prometer todo lo demás? Que estará contigo todos los días, que no te dejará, no te desamparará, que no importa si andas en valle de sombra y de muerte, Él estará contigo, estarás confiado. Él pondrá mesa delante tuyo en presencia de tus angustiadores, ungirá tu cabeza con aceite, y ciertamente el bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días de tu vida, que podrán caer 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Que Él es tu escudo, Él es tu roca, Él es tu fortaleza, que no importa lo que diga el hombre, pero Dios no es hombre para mentir ni hombre para olvidarse, que lo que Él promete Él lo cumple, y si Él lo prometió Él lo va a cumplir, porque Él es mucho más poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, porque Él está vivo, la muerte no lo pudo vencer. Cristo resucitó, Cristo resucitó, Cristo resucitó. Quiero terminar rápido. Número 1, porque es importante, porque todo el cimiento de nuestra fe. Y número 2, porque tu vida no es la misma cuando tienes un encuentro con el Cristo resucitado. Tu vida no es la misma cuando tienes un encuentro con el Cristo resucitado. Escucha esto. Amado, escucha esto. Tu verdadera vida comienza. Tu verdadera vida comienza cuando tienes un encuentro con el Cristo resucitado. Todas estas personas que te nombré, los discípulos, María, Marta, Juan, Pedro, todas estas personas, ninguna fue la misma después de haber tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Ninguna fue la misma. Todas estas personas, escucha bien, una cosa fue la vida de los discípulos caminando 3 años con Jesús en la tierra. Una cosa fue la vida de los discípulos viendo partir el pan, alimentar a más de 5,000 personas con panes y peces nada más. Una cosa fue ver a Jesús haciendo milagros, orando por los enfermos, sanando a los ciegos, limpiando a los leprosos, liberando a los endemoniados. Una cosa fue eso, caminar con Jesús estando en la tierra. Y otra muy distinta, otra muy diferente fue cuando conocieron que Jesús había resucitado, que todas las promesas que Jesús le había dado había cumplido, aún la más difícil, que era morir y resucitar al tercer día. Sus vidas no fueron iguales. La vida de María Magdalena no fue la misma después de conocer a Jesús resucitado en la cruz, cuando fue al sepulcro a verlo y dijo: se han llevado a mi maestro, ¿dónde está Jesús? Se lo robaron, y empezó a llorar y estaba triste. Ella no recordaba las palabras que Jesús había enseñado, estaba triste, pero Jesús le dijo: María. Y ella reconoció su voz y le dijo: Maestro Jesús, acá estás. Y quiso correr a abrazarlo, pero Jesús le dijo: no me toques, porque necesito subir al Padre, presentarme para mostrar que resucité y que por esto ahora todos tus pecados son perdonados, los tuyos y todos los que vengan después de ti y crean.
La vida de ella no fue la misma. Dejó de tener miedo cuando tuvo un Jesús resucitado y salió corriendo a anunciar que Jesús había resucitado. La vida de Juan no fue la misma, si bien siempre fue el discípulo amado, pero su vida cobró un sentido distinto cuando estaba llorando en la cruz fue una cosa, pero cuando vio a Jesús resucitado con sus manos traspasadas, con sus costados traspasadas, su vida fue distinta. Él se convirtió en la persona que trajo una revelación impresionante a nuestro tiempo acerca del Apocalipsis. Su vida fue diferente cuando tuvo un encuentro con Jesús resucitado. Pedro, que ni siquiera estaba ahí en la cruz porque estaba escondido de miedo, frustrado. Se quería morir Pedro por haber negado a Jesús. Estaba escondido, lleno de miedo, lleno de temor. Tenía miedo que lo mataran. Pero su vida no fue la misma cuando tuvo un encuentro con el Jesús resucitado. Su vida cambió, dejó de ser alguien que no tenía miedo para convertirse en un valiente que terminó dando su vida por Jesús, predicando frente a multitudes. No le importaba si lo iban a apedrear, no le importaba si lo iban a arrestar, no le importaba si le querían pegar. Pedro se levantaba y decía: Cristo resucitó de los muertos. 3,000 personas se convertían, 5,000 personas se convertían. La pura sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Su vida no fue la misma cuando tuvo un encuentro con Cristo resucitado. Saulo, un hombre que respiraba amenaza, que odiaba el cristianismo. Él odiaba a los cristianos. Él tenía una sed de venganza y de asesinato impresionante en todo aquel que decía creer en Jesús. Pero su vida no fue la misma cuando tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, que le dijo: Saulo, ¿a quién persigues? Su vida no fue la misma. Ese Saulo dejó de ser Saulo para ser conocido como Pablo, el apóstol Pablo, que dio su vida en todo el mundo conocido, que no le importaba, que literalmente cuando él predicaba mucha gente se levantaba y no quería escucharlo, pero él seguía predicando y comenzaron a apedrearlo para que se callaran. Lo apedrearon tanto que literalmente pensaban que estaba muerto, de tantas piedras que le habían pegado, de cómo estaba sangrando. Y él se pudo haber levantado y decir: bueno, ya les dije, si ellos no quieren saber, allá ellos, me voy a mi casa a curar y a sanar al hospital. No, se levantó otra vez y se pueden seguir tirándome piedras todo lo que quieran, pero tienen que saber que el Dios no conocido, ese es Jesucristo, es el Dios que no conoce, que venció la muerte, que murió. Tienen que saber que no importa lo que hagan, pero yo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y todo lo tengo por basura con tal de conocer a Jesús. Su vida, la vida de Pablo no fue el mismo hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Amada iglesia, no sos el mismo, no sos la misma. Si tuviste un encuentro con Jesús resucitado, tu vida no puede ser la misma nunca más. Si tuviste un encuentro con Jesús resucitado, no el que está clavado en una cruz, sino el que Él resucitó y el que vive, tu vida no puede ser la misma nunca más. Necesitamos un encuentro con el Cristo resucitado. Estoy hablando del Cristo, de Jesús que resucitó, que no está muerto, que resucitó. Pero yo creo en Dios, Emiliano. Todos creen en Dios. Pero yo creo en Dios y también voy a una iglesia. Todos creen en Dios. Es algo natural creer en Dios. Aún los ateos que dicen que no creen, en el fondo creen. Créeme. Ese no creer es solamente porque están enojados con Dios por algo que pasó, pero creen que existe. Aún los demonios creen en Dios. Creer en Dios es algo natural.
Todo ser humano nace con esa naturaleza de saber que existe alguien superior. Pero no estoy hablando de creer en Dios. Porque déjame decirte esto. Tu vida y mi vida no cambia cuando escuchamos de Dios. Tu vida y mi vida, escucha. Tu vida y mi vida no cambia cuando escuchas de Dios. Tu vida y mi vida cambia cuando tienes un encuentro con Cristo resucitado. Nuestra vida no cambia cuando escuchamos de Dios. Todos creen en Dios. Todos, al menos en México, la gran mayoría han escuchado de Dios. Claro. ¿Su vida cambió? No. Porque tu vida, nuestra vida, no cambia cuando escuchamos de Dios, sino que cambia nuestra vida, es transformada nuestra vida cuando tenemos un encuentro con el Cristo resucitado. Por eso, déjame decirte esto, amados, nosotros no fuimos llamados a ser gente que cree en Dios. Deja que termine la frase para que no se asusten. Pero no fuimos llamados a ser gente que cree en Dios, sino que fuimos llamados a ser gente que sigue a Jesús, que son dos cosas muy distintas. Cualquiera puede creer en Dios. Es más, cualquiera que le preguntes ¿crees en Dios? 9 de cada 10 te van a decir, yo creo en Dios. Pero tu vida y mi vida no fue llamada para ser gente que cree en Dios. Tu vida y mi vida fue llamada para ser gente que sigue a Jesús, que cree en Jesús, que sirve a Jesús, y no el Jesús que está muerto, sino el Jesús resucitado. Pueden pasar los chicos. Cuando a mí me preguntan, cuando a veces me preguntan, ¿cómo es tu fe? ¿Vos crees en Dios? ¿Sabes que cuando me preguntan, ¿cómo es tu fe? ¿Crees en Dios? Yo le digo, mucho más que eso. Creo en Jesús, que murió y que resucitó al tercer día. Creo en un Dios que está vivo a través de la única persona que me da acceso a Él, Jesucristo. Porque no hay camino, no hay verdad y no hay vida si no es a través de Cristo Jesús. Por eso, ¿cómo es mi fe? Mi fe está solamente en una sola persona, en Jesús, pero no en cualquier Jesús, en Jesús resucitado, porque en eso cobra sentido mi fe. No que Jesús murió, sino que resucitó. Esa es mi fe. En eso creo, que Jesús murió, pero que resucitó. Número 3. Número 1, porque es el cimiento de nuestra fe. Número 2, porque tu vida cambia cuando tenés un encuentro con Jesús resucitado. Tu vida y mi vida no sería la misma si solamente hubiéramos escuchado de Jesús sin que Él hubiera resucitado. Tenés que entenderlo muy bien a esto. Tu vida no sería la misma si solamente Jesús hubiera muerto en la cruz. No. A veces pensás que eso fue suficiente. No. Si se hubiera quedado muerto en la cruz y la muerte lo hubiera vencido, todas esas promesas se vienen por el piso. Pero tu vida y mi vida no es la misma, no solamente porque Jesús murió, sino porque Jesús resucitó, porque Él está vivo. Él está vivo. Por eso tu vida cambia, no cuando venís a la iglesia, no cuando lees la Biblia, no cuando orás. Tu vida cambia cuando verdaderamente tenés un encuentro con el Jesús resucitado. Puedo hablar mucho más, pero quiero terminar así el tercer punto súper rápido. ¿Por qué es importante que Jesús haya resucitado? Porque si Él resucitó, entonces puedes estar alegre y nadie puede quitarte jamás ese gozo.
Porque es importante que Él resucitó. Porque si Él resucitó, puedes estar alegre. Y nadie puede quitarte ese gozo. Los que somos papás, sabemos que no hay mayor cosa que ver a tu hijo, a tu hija feliz, alegre. Cuando nosotros escuchamos reír a Sofi, es como una inyección de amor en nuestro corazón, de solamente escucharla reír, correr, divertirse, tirarse al suelo y reírse a carcajadas. ¿Sabes que nuestro Padre que está en el cielo, si algo quiere, Él no es ver a sus hijos tristes, amargados, deprimidos, estresados, cansados, aburridos? Si algo Dios Padre quiere, no es verte triste, sino es verte alegre, feliz, gozoso, que aún en medio de la circunstancia difícil tú puedas sonreír, tú puedas alzar tu mirada al cielo y decir: gracias, Jesús, no entiendo por qué pasó esto, no entiendo por qué está pasando esto, pero entiendo una cosa: tú estás vivo, no estás muerto, tú resucitaste y por eso puedo estar alegre y ese gozo no me será quitado jamás. Amada iglesia, tengo que decirte algo: fui muy feliz el día que me casé. Fui muy feliz desde el día que me puse de novio con ella, mi esposa amada. Fui muy feliz el día de nuestra boda, nuestra luna de miel. Sigo siendo muy feliz hoy, más que el primer día en que me casé con ella. Fui muy feliz cuando nació Sofi. Mi corazón estalló de amor. Soy muy feliz verla crecer sana. Fui muy feliz al saber que viene un bebé en camino. Y seré muy feliz cuando lo tenga en mis brazos. Pero con toda sinceridad puedo decirte esto: ni el día de mi matrimonio, ni el día en que nació Sofi, ni el día en que va a nacer bebé se compara al día en que Jesús resucitó de los muertos. Esa es mi mayor alegría, esa es mi mayor felicidad.